Bueno, entonces ahí tenemos una comparación. Cuando nos referimos a vertebrados, entonces recordamos, son aquellos animales, especies pertenecientes al reino animal, que desarrollaron una columna vertebral. Entonces, una de las características de la evolución del sistema nervioso en vertebrados tiene que ver con que comienzan a aparecer a partir de los mamíferos ya un mayor tamaño en lo que son los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales comienzan a ocupar una gran proporción del encéfalo. De todas maneras, ya en reptiles podemos comenzar a ver hemisferios cerebrales un poco más grandes, pero al llegar al orden de los mamíferos, ya estos hemisferios cerebrales son los que ocupan la mayor proporción, la mayor cantidad de la superficie del encéfalo. Y los reptiles también fueron los primeros vertebrados en tener una corteza cerebral, ¿sí? Vamos a hablar mucho a partir de ahora en las siguientes clases, sobre todo cuando veamos anatomía, acerca de la corteza cerebral. La corteza cerebral de los reptiles tiene la característica de que solamente tenía 3 capas. Vamos a ver que a partir de los mamíferos comienza a haber una corteza especial, específica, que tiene 6 capas, que se ordena en 6 capas. Se llama neocorteza y es la corteza más nueva en la escala evolutiva, es la más desarrollada. Y estas 6 capas no solamente difieren en cuanto a su grosor, en cuanto a la disposición de las estructuras de las células, sino también en cuanto a su funcionalidad. De este modo, hay capas a las que llegan aferencias sensoriales, hay capas de las cuales salen eferencias para generar conductas motoras, por ejemplo, y hay algunas capas en las cuales se realizan asociaciones entre estas conexiones y son capas que generan conexiones de muchísima más complejidad, ¿sí? Se van complejizando los circuitos. Entonces, bueno, al ver esta imagen vemos varios modelos de cerebros, de humanos, delfines, gatos, de monos, de ranas, de ardillas, y una de las principales diferencias que vemos entre los cerebros es que en el caso del cerebro humano hay muchos pliegues, ¿sí? Hay lo que vamos a llamar cisuras, surcos y circunvoluciones, que son estos giros que aparecen en el cerebro humano, que por ejemplo si lo comparamos con un encéfalo de rata, el encéfalo de rata es liso, no tiene estos pliegues. Bien, lo que vamos a ir viendo es que se cumple con el principio de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que a lo largo de la evolución se van a ir superponiendo unas estructuras sobre las otras, de forma que en los humanos vamos a tener desde lo más arcaico hasta lo más moderno. Por ejemplo, en el caso del cerebelo. Como les decía, el cerebelo, si bien surge ya en organismos más sencillos evolutivamente, los primeros organismos que tuvieron cerebelo contaban con un arquicerebelo, que tenía funciones básicas de coordinación motora. Luego se fueron desarrollando otros tipos de cerebelo, como fue el paleocerebelo, y el más evolucionado es el neocerebelo, que es una estructura que es parte del cerebelo humano, que no solamente es la más nueva evolutivamente, sino que se encarga de coordinar procesos muy finos de la motricidad, como por ejemplo realizar ajustes o correcciones en el movimiento cuando el movimiento que uno realiza no es el deseado o no cumple con el objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, me equivoco al querer agarrar algo con la mano, si no llego a alcanzarlo, mi cerebelo lo que va a generar es una corrección para que ese movimiento sea el movimiento blanco, el movimiento buscado. Sin embargo, en el cerebelo humano tenemos los 3 tipos de estructuras, ¿sí? Se conserva todo. Tenemos tanto una parte que corresponde al arquicerebelo como otra que corresponde al pariocerebelo, como esta característica de la que estamos hablando, que es propia del neocerebelo.
Bien, y acá tenemos entonces un cerebro humano que está compuesto por muchos giros y cisuras, incluso muchos de esos surcos y circunvoluciones y giros van a ser lo que van a separar los distintos lóbulos que vamos a estudiar en la clase de anatomía. Y existen distintas hipótesis para explicar por qué el cerebro humano está tan plegado. Si bien no hay ninguna que tenga absoluta confirmación. Por un lado, se habla de factores externos o presiones externas, como puede ser la presión del cráneo sobre el tejido cerebral, y que eso genere que al ir incrementando el desarrollo del cerebro, porque aumentan las conexiones y aumenta la cantidad de neuronas, que el cráneo genere tanta presión que el cerebro se termine como plegando sobre sí mismo. Y después también hay hipótesis que hablan de fuerzas más intrínsecas o más propias del desarrollo neuronal, como algunas de las que vamos a ver en la próxima clase de ontogenia, que es cómo se desarrolla el sistema nervioso a lo largo de la vida de un individuo. Y durante el desarrollo embrionario hay una gran proliferación neuronal. Esto quiere decir que se generan, que se crean, que nacen muchas neuronas en un tiempo muy corto. Y además de eso, estas neuronas van a tener un movimiento característico, que es el movimiento de migración neuronal, por el cual van a viajar desde el lugar desde donde se originaron, desde el lugar de la proliferación, hacia su destino final, ¿sí? Así va a ser una neurona del sistema visual, va a viajar hasta, bueno, la parte que, si bien no va a estar desarrollado aún el sistema visual, la parte en la que se va a ir acomodando esa estructura, ¿sí? Todo esto pasa durante el desarrollo, es decir, no se imaginen un sistema nervioso terminado, sino que es justamente mientras se está creando, generando este sistema nervioso. Bien, este tipo de fuerzas, como una gran proliferación neuronal y además que estas neuronas se están moviendo hacia su destino final, podría generar entonces distintas tensiones axonales, es decir, tensión entre los axones, que podrían ser las generadoras, las que causen estas circunvoluciones y estos giros en los seres humanos. Esta es otra de las hipótesis. Bueno, acá tenemos una figura, una imagen de un experimento, en este caso con hurones, en los que van analizando cómo se continúa plegando la placa cortical, incluso en los días postnatales, hasta llegar al cerebro típico de un hurón adulto, que está mucho más plegado, ¿sí? Porque en este caso, en esta especie, el cerebro se continúa plegando incluso luego del nacimiento. Bien. Y ahora vamos a ver algunas diferencias entre el cerebro humano y el cerebro del chimpancé. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la evolución del encéfalo en homínidos, es decir, en las distintas especies que fueron apareciendo desde el Australopithecus, pasando por el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Neandertales, hasta el Homo sapiens sapiens, lo que vemos es que hubo un incremento grande a lo largo de los cambios de especies del peso, del tamaño del encéfalo. ¿Sí? Sobre todo hay un gran incremento, si vamos viendo el gráfico, en el momento en el que los seres humanos los homínidos comienzan a utilizar herramientas, ¿sí? En la aparición del Homo habilis. Si vemos la curva, vemos que va incrementando paulatinamente, de a poco, el volumen del cerebro. Y en el momento en el que empiezan a utilizar herramientas, en el momento que aparece el Homo habilis, incrementa bastante. Luego de eso, después de que su tamaño cambie poco durante los aproximadamente 2 millones de años del uso de herramientas, hay un momento en el que el encéfalo de los homínidos casi triplica su volumen en el 1,5 millones de años siguientes, ¿sí? Que es la última parte que tenemos en el gráfico, lo que estaría del lado izquierdo. Ahí el cerebro humano, el encéfalo de los Homo sapiens sapiens triplicó casi su volumen. Bueno, y lo que nosotros querríamos saber es cuál es la diferencia, qué es lo que cambió entre el cerebro de un Australopithecus y el cerebro de un Homo sapiens sapiens. Sin embargo, no podemos compararlo con
cerebros de Australopithecus porque no hay registros, no tenemos forma de compararlos, no tenemos ningún cerebro de Australopithecus para comparar. Sin embargo, por distintos análisis de los fósiles de esta especie, se vio que los chimpancés tienen un encéfalo cuyo tamaño y forma es aproximadamente similar al de los Australopithecus. Entonces, vamos a hacer una comparación entre las principales diferencias entre el cerebro del chimpancé y el de los seres humanos, el de nuestra especie Homo sapiens sapiens, y vamos a inferir que probablemente algunos de esos cambios fueron los que ocurrieron durante esta curva de crecimiento exponencial del volumen del cerebro. Entonces, esas diferencias se basan en que aumentaron las áreas corticales dedicadas a las conductas motoras y sensoriales propiamente de las manos, ¿sí? Lo cual podemos inferir que tiene que ver con el desarrollo justamente de la motricidad fina, del uso de herramientas. Aparecieron grandes regiones corticales de neocorteza dedicadas a la producción y percepción del habla, ¿sí? También vamos a ver que tenemos en el hemisferio izquierdo áreas específicas asociadas a lo que es la producción del habla, como es el área de Broca, y asociadas a la comprensión del lenguaje, como es el área de Wernicke. Esto no estaba en los chimpancés, no está en los chimpancés y suponemos no estaba en los Australopithecus. En los seres humanos también se da especialización hemisférica, es decir, que los hemisferios no van a ser exactamente iguales, sino que va a haber funciones que van a quedar del lado izquierdo y otras funciones que se van a controlar mejor desde el hemisferio derecho. Además, las regiones sensoriales primarias de la corteza son más grandes en los seres humanos que en los chimpancés. Y algo que es muy importante es que hay un gran desarrollo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que habíamos visto en las primeras clases que se había lesionado Phineas Gage y que luego de esta lesión en el lóbulo frontal, él comenzó a tener cambios en su personalidad y a desarrollar conductas mucho más impulsivas, a no tener cierto filtro para las conductas sociales, no poder sostener un trabajo, porque justamente la corteza prefrontal está asociada a lo que son las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, con la toma de decisiones, con la teoría de la mente, que es tener en cuenta qué está pensando la otra persona que me está observando de lo que estoy diciendo, ¿sí? Hace como un procesamiento de información más complejo y un pensamiento simbólico que me permite incluso representar la mente del otro, que si existe una lesión en esta corteza prefrontal, no se puede sostener y de esta forma pareciera hasta que cambia la personalidad, ¿sí? La conducta se vuelve más impulsiva, más instintiva. Entonces podríamos decir que este desarrollo de la corteza prefrontal es una de las características de la evolución del sistema nervioso que nos hace específicamente humanos, ¿sí? Que nos da este plus de pensamiento simbólico que es tan característico de los seres humanos. Y una de las cosas que está más desarrollada entonces en esta evolución del sistema nervioso a través de los homínidos es la neocorteza, que es justamente esta corteza de la que hablamos, que es la corteza de 6 capas y que va a ser la base estructural de las funciones cognitivas, de los procesos psicológicos superiores, del lenguaje, de la toma de decisiones, etc. La cultura superior, podremos verlo de nuevo en este gráfico, ¿sí? Al final de este gráfico donde dice escritura, ciudades, agricultura, arte primitivo, todo eso que se encuentra hacia la derecha en el gráfico, surge en tiempos relativamente recientes para lo que es la evolución de los homínidos y no está asociada con ningún cambio adicional en el tamaño del encéfalo, ¿sí? Una vez que surge esta cultura superior ya no creció mucho más el encéfalo, es decir, no hubo un gran aumento del encéfalo como sí lo vimos desde que se comenzaron a utilizar herramientas hasta que apareció el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, se cree que justamente el desarrollo de este tipo de cultura superior está asociado a la mayor complejidad en las conexiones que permite el desarrollo de la neocorteza.